El papel de estraza estaba tibio. No era el calor de la comida recién hecha, ese vapor familiar que promete una buena propina, era un calor húmedo, orgánico, casi como presionar la mano contra el costado de un animal grande. Estaba empapado en un líquido oscuro que se filtraba a través de las fibras del papel, goteando un rastro pegajoso en el mostrador de acero inoxidable del carnicero. Cada gota caía con un sonido espeso, un plop que resonaba demasiado fuerte en el silencio de la tienda. El olor fue lo segundo que me golpeó, justo después del calor. Olía a hierro, a cobre, como sangre recién derramada, pero había algo más debajo. Una nota dulzona, casi almizclada, que se te metía en la parte de atrás de la garganta y se negaba a irse. Era un olor a descomposición y vida al mismo tiempo, una contradicción que me revolvió el estómago. Intenté respirar por la boca, pero el sabor era casi peor que el olor. El paquete era pesado, mucho más de lo que aparentaba. El carnicero, un hombre corpulento con un delantal manchado que alguna vez fue blanco, lo empujó hacia mí sin decir una palabra. Sus manos eran como dos trozos de carne cruda, y sus ojos, pequeños y sin brillo, no me miraron a mí, sino al paquete. Había una urgencia en su silencio, una tensión que convertía el simple acto de una entrega en algo siniestro. «Llévalo rápido», gruñó, su voz era como el sonido de huesos raspando. El cliente, no le gusta esperar. Y sobre todo, hizo una pausa, inclinándose sobre el mostrador, «no dejes que se enfríe». Esa frase se quedó flotando en el aire denso y metálico. No dijo la comida, dijo que se enfríe, como si lo que estuviera dentro tuviera su propio calor, un calor que no provenía de ningún horno. Tomé el paquete con ambas manos. La superficie húmeda y blanda cedió ligeramente bajo mis dedos, y por una fracción de segundo, un pulso casi imperceptible, juraría que sentí algo retorcerse en su interior. Un espasmo. Un débil latido contra mis palmas. Lo atribuí al peso desequilibrado, a mi mente jugándome una mala pasada al final de un turno agotador. Pero mientras lo metía en mi mochila, esa sensación, ese calor vivo, ya había comenzado a carcomer mi tranquilidad. ¿Qué tal, gente de la ruta? Bienvenidos una vez más a Crónicas del Asfalto, este espacio donde contamos esas historias que suceden cuando cae el sol y solo las luces de nuestras motos nos acompañan. Las historias que los restaurantes no cuentan, las que los clientes nunca saben. Historias que nos recuerdan que, a veces, el verdadero peligro no está en el tráfico o en un mal cliente, sino en lo que llevamos dentro de esa mochila a nuestras espaldas. La historia de esta noche me la guardé por mucho tiempo. Sucedió en una ciudad que no voy a nombrar, pero si eres repartidor, reconocerás el sentimiento. El cansancio, la necesidad de tomar ese último pedido que paga bien, la decisión de ignorar todas las señales de alarma por unos cuantos billetes más. Muchos de ustedes me han enviado sus propias experiencias, y se los agradezco de corazón. Cada relato que llega me confirma que no estoy loco, que todos hemos visto cosas raras allá afuera. La historia de hoy es una de esas que te cala los huesos, una que me hizo cuestionar si alguna vez volvería a aceptar un pedido después de la medianoche. Es la razón por la que todavía miro 2 veces los paquetes que no vienen de restaurantes conocidos y por la que el olor a carnicería me sigue provocando náuseas. Así que, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives esa campanita. No te imaginas lo que te estás perdiendo. Y si ya eres parte de esta comunidad nocturna, revienta ese botón de me gusta para que el algoritmo sepa que aquí se cuenta la verdad sin filtros. Y como siempre, quiero saber desde dónde me están escuchando. Déjame un comentario ahora mismo diciéndome de qué país y de qué ciudad eres. Me da una fuerza increíble saber que hay colegas en México, en Argentina, en Colombia, en España, en cada rincón del mundo, escuchando esto mientras esperan el próximo pedido o mientras vuelven a casa. Saber que no estamos solos en esto es lo que nos mantiene rodando. Ahora sí, ajusten sus audífonos, pónganse cómodos. Vamos a volver a esa noche, a ese mercado antiguo y a ese paquete que nunca, jamás, debí haber aceptado. Todo comenzó cerca de la 1 de la madrugada. Mi turno había terminado oficialmente, pero la app lanzó una alerta de esas que son difíciles de ignorar, un pedido especial, con una tarifa dinámica altísima, casi lo que ganaba en 3 horas normales.
El punto de recogida era Carnicería El Cuchillo de Plata, una dirección que el GPS ubicaba en el corazón del viejo mercado municipal. Un lugar que durante el día era un caos de gente y productos frescos, pero que de noche se convertía en un laberinto de pasillos metálicos y silencios profundos, un esqueleto de lo que fue horas antes. Era una locura, ningún local abría a esas horas. Pero el dinero era demasiado bueno como para cuestionarlo. Las calles que llevaban al mercado estaban desiertas. La lluvia de más temprano había dejado el asfalto como un espejo negro, reflejando las luces parpadeantes de los semáforos. Tuve que dejar la moto en la entrada principal y caminar. La única luz venía de un farol solitario que arrojaba un círculo amarillento y enfermizo sobre las puertas de hierro forjado. Una de las puertas más pequeñas estaba entreabierta, una invitación oscura y silenciosa. Al entrar, el eco de mis pasos era lo único que rompía el silencio sepulcral. El aire era frío, cargado con el olor a pescado viejo, a verduras a punto de pudrirse y a desinfectante barato. Seguí las indicaciones de la app, que me guiaban por pasillos que parecían todos iguales. Los puestos estaban cerrados, sus cortinas metálicas bajadas como párpados sobre ojos muertos. Había goteras que caían con un ritmo constante, casi como un metrónomo marcando el paso hacia algo inevitable. Finalmente, en el último pasillo, al fondo, vi una luz. Una luz tenue que se filtraba por debajo de una cortina metálica levantada solo a medias. Allí estaba, Carnicería El Cuchillo de Plata. No tenía un letrero lujoso, solo unas letras pintadas a mano sobre la chapa oxidada. Me agaché para entrar. El interior era austero y brutalmente limpio. Las paredes de azulejos blancos estaban impecables, pero parecían reflejar la luz de una manera extraña, absorbiéndola. Ganchos de metal colgaban del techo, vacíos, balanceándose ligeramente como si algo los acabara de rozar. Detrás del mostrador de acero inoxidable estaba él, el carnicero. Era un hombre inmenso, con una espalda tan ancha que bloqueaba la vista de la trastienda. Llevaba un delantal de cuero, oscuro y rígido por la sangre seca. No me saludó. Solo asintió lentamente, sus ojos fijos en el paquete que ya reposaba sobre el mostrador. Fue entonces cuando lo vi bien. El papel de estraza, el líquido oscuro, el calor que emanaba de él. El carnicero no usaba guantes. Manipulaba el paquete con una familiaridad que me heló la sangre. Parecía que no estaba manejando un producto, sino algo íntimo. Empujó el paquete hacia mí y luego sacó un fajo de billetes de un cajón. El dinero estaba húmedo. Contó la cantidad exacta, ni un centavo más, ni uno menos, y lo dejó sobre la superficie metálica. Sus movimientos eran lentos, deliberados, como los de un depredador que no tiene prisa. Le dije que necesitaba marcar el pedido como recogido en la app. Él solo me miró, y por primera vez vi algo en sus ojos, una indiferencia total, casi inhumana. Como si yo fuera solo una herramienta, una extensión de su cuchillo, una pieza más en un proceso que no me correspondía entender. El cliente ya sabe que vas en camino, dijo. Su voz era grave, sin inflexiones. Era una orden, no una explicación. Me di cuenta de que no había ninguna máquina registradora, ningún sistema de pedidos. Todo era arcaico, personal. Metí el paquete en mi mochila térmica, aunque sentía que el calor que emanaba no era algo que necesitara ser conservado. El peso casi me desequilibra. Al colocarlo, la mochila se tiñó de inmediato con la mancha oscura que se filtraba del papel. Olía peor dentro del espacio cerrado de la mochila. Era un hedor que se te pegaba a la ropa, a la piel. Me di la vuelta para irme, sin decir una palabra más. Cuando estaba a punto de agacharme para salir por debajo de la cortina metálica, su voz me detuvo en seco. Muchacho, dijo. Me giré lentamente. Él no se había movido, pero ahora sostenía un cuchillo de carnicero enorme, uno de esos que parecen un hacha pequeña. No lo sostenía de forma amenazante, sino que lo limpiaba con un trapo, con una calma aterradora. La dirección es clara. No te desvíes. No te detengas. Y no importa lo que escuches, es solo la carne asentándose. Esa última frase fue la que me rompió. ¿La carne asentándose?
qué clase de carne se asienta? Salí de allí casi corriendo, el eco de mis botas resonando en los pasillos vacíos. El aire fresco de la noche nunca me había parecido tan dulce, tan vital. Me subí a la moto, arranqué el motor y aceleré, dejando atrás el esqueleto del mercado. Pero no podía dejar atrás la sensación del paquete en mi espalda. Un peso muerto que se sentía extrañamente vivo. La dirección de entrega estaba en las afueras de la ciudad, en una zona industrial abandonada. Un lugar perfecto para que nadie escuchara nada. Mientras conducía, la paranoia comenzó a apoderarse de mí. Cada coche que pasaba, cada sombra en un callejón, me parecía una amenaza. La advertencia del carnicero rebotaba en mi cabeza, no importa lo que escuches. ¿Qué se suponía que iba a escuchar? El rugido del motor de mi moto era lo único que quería oír, un sonido que ahogara mis pensamientos y la sensación creciente de que había cometido un terrible, terrible error. El viaje a través de la ciudad fue un borrón de luces de neón y asfalto mojado. Me concentré en la ruta, en los cambios de marcha, en cualquier cosa que no fuera el calor que se transfería desde la mochila a mi espalda. Era un calor persistente, febril, que atravesaba la chaqueta y la camiseta. Era como llevar a un ser vivo a cuestas, y la idea me daba arcadas. Me repetía a mí mismo que solo era carne, quizás un corte especial para un restaurante céntrico, mantenido caliente con algún método extraño. Una mentira que necesitaba creer para no abandonar la moto en mitad de la avenida y salir corriendo. La ciudad se fue apagando a medida que me alejaba del centro. Los edificios altos dieron paso a casas bajas, y luego a almacenes y fábricas silenciosas. Las calles estaban cada vez más vacías. Fue en una de esas avenidas largas y desoladas, esperando en un semáforo que parecía tardar una eternidad en cambiar, cuando lo sentí por primera vez. Fue un golpe sordo y suave contra mi espalda. Un tom. Lo suficientemente fuerte como para notarlo, pero lo suficientemente sutil como para dudar de él. ¿Habré pasado por un bache sin darme cuenta? Miré el asfalto liso y oscuro. No había baches. El semáforo seguía en rojo. El silencio era total, solo roto por el ralentí de mi motor. Y entonces, sucedió de nuevo. Tom tom. Esta vez fueron dos golpes, más definidos, con un ritmo. No era un movimiento aleatorio. Era un movimiento deliberado. Se sintió como si alguien, o algo, estuviera empujando desde dentro de la mochila. El corazón se me disparó, martilleando contra mis costillas. Mis manos sudaban dentro de los guantes, haciendo que el acelerador se sintiera resbaladizo. La luz del semáforo cambió a verde. Aceleré bruscamente, casi perdiendo el control. Necesitaba moverme, necesitaba que el ruido y la vibración de la moto ahogaran lo que fuera que estaba pasando a mi espalda. Pero ahora era consciente de ello. Cada pequeña vibración del motor se sentía diferente, mezclada con esa otra vibración, la de ese paquete. Podía sentir una especie de forcejeo, un retorcimiento lento y constante. No eran golpes secos ahora, era más bien como una masa que se contraía y se expandía. Era rítmico. Era orgánico. No pude soportarlo más. Vi una calle lateral, sin farolas, flanqueada por las paredes de ladrillo de dos fábricas abandonadas. Una oscuridad casi total. Giré bruscamente, metiéndome en esa boca de lobo. Necesitaba parar. Necesitaba ver. Apagué el motor y la oscuridad y el silencio me envolvieron por completo. Me bajé de la moto, mis piernas temblaban. Con el corazón en la garganta, me quité la mochila y la puse en el suelo con un cuidado que no sabía que tenía. La mancha de líquido oscuro se había extendido, cubriendo casi toda la base de la mochila. El olor era insoportable ahora, denso y nauseabundo. Me arrodillé. La única luz era el débil resplandor de mi teléfono, que saqué con manos temblorosas. Apunté la luz hacia la mochila y abrí la cremallera. El paquete de papel de estraza estaba casi deshecho por la humedad. Y entonces lo vi. A la luz temblorosa de la pantalla, vi cómo el papel se hinchaba hacia afuera y luego se contraía lentamente. Hinchaba y contraía. Era un pulso lento y constante. Como el de un corazón enorme y enfermo.
Estaba respirando. Lo que sea que estuviera ahí dentro, estaba vivo y respiraba. El papel estaba tan tenso en algunos puntos que parecía a punto de rasgarse. Me quedé paralizado, una mezcla de terror y una fascinación morbosa me impidió moverme. ¿Qué demonios era eso? ¿Un animal exótico? ¿Algún tipo de broma macabra? Pero el calor, el olor, la advertencia del carnicero, todo encajaba de una manera horrible. Mientras observaba, hipnotizado por ese movimiento rítmico, una sección del papel, ya debilitada por el líquido, se rasgó. Fue un sonido pequeño, un rip húmedo, pero en ese silencio sonó como un disparo. Por la abertura recién creada, el líquido comenzó a salir, pero ya no era solo un goteo. Era una sustancia más espesa, casi como un jarabe, oscura y grumosa. Y en medio de ese líquido, vi algo. Algo pálido que se movió. En ese preciso instante, sentí la vibración de mi teléfono en la mano. Aparté la vista del paquete por un segundo para mirar la pantalla. Era un mensaje de la app. Del cliente. Mi sangre se convirtió en hielo. El mensaje era corto, solo 4 palabras que sellaron mi destino en esa calle oscura. 4 palabras que me decían que ya no había vuelta atrás, que estaba atrapado en esa pesadilla. El mensaje decía, ¿ya casi llegas? Se está impacientando. La palabra impacientando brillaba en la pantalla, burlándose de mi terror. No se refería a una persona esperando su cena. Se refería a la cosa que estaba en mi mochila. La cosa que respiraba, que pulsaba, que se estaba liberando de su envoltorio. Y yo era el encargado de llevársela. El mensaje en la pantalla de mi teléfono actuó como una descarga eléctrica. Se está impacientando. La frase rebotaba en mi cráneo, borrando cualquier pensamiento racional. Mi primer instinto fue abandonar todo. Dejar la mochila, la moto, y correr hasta que mis pulmones ardieran. ¿Pero a dónde iría? El carnicero sabía quién era yo, al menos por la app. Y el cliente sabía que estaba en camino. Me sentí atrapado entre 2 fuerzas invisibles y amenazantes. La idea de lo que me harían si no completaba la entrega era, de alguna manera, más aterradora que la cosa que llevaba a mis espaldas. Cerré la cremallera de la mochila con un movimiento brusco, como si eso pudiera contener la pesadilla que había dentro. Cada segundo que pasaba en esa calle oscura me sentía más expuesto. Volví a colocarme la mochila en la espalda. Ahora el peso se sentía diferente, consciente. El pulso constante contra mi espalda era un recordatorio nauseabundo de mi carga. El calor había aumentado, era casi como tener una fiebre localizada en la espalda. Encendí la moto, el motor sonó como un grito en la noche, y salí de esa callejuela como un alma perseguida por el diablo. Ahora conducía con un pánico controlado. Ya no se trataba del dinero. Se trataba de sobrevivir a esa noche. Tenía que deshacerme del paquete, entregarlo y desaparecer. El GPS indicaba que estaba a solo 10 minutos del destino. 10 minutos que se sentían como una vida entera. Mientras aceleraba por las carreteras industriales, el movimiento en la mochila se intensificó. Ya no era un pulso suave. Ahora eran sacudidas, espasmos violentos que me desequilibraban ligeramente en la moto. Era como transportar a alguien que sufría una convulsión. Y entonces, empecé a oírlo. Al principio, fue un sonido bajo, ahogado por el ruido del motor. Un sonido húmedo, un gorgoteo. Lo ignoré, diciéndome que era el líquido chapoteando dentro. Pero el sonido se hizo más claro, más definido. Era un sonido de desgarro. El sonido de tejido blando siendo rasgado, acompañado de un chasquido sutil, como de pequeños huesos o cartílagos rompiéndose. Venía de dentro de la mochila. La cosa se estaba liberando. Apreté los dientes, el sudor frío me corría por la frente y se metía en mis ojos. El sonido de desgarro se detuvo, y fue reemplazado por algo peor. Un quejido. Un sonido agudo y lastimero, casi como el de un animal recién nacido, pero distorsionado, gutural. Era un lamento que se filtraba a través de la tela de la mochila y llegaba directamente a mis oídos. Era un sonido de dolor, o de hambre. O de ambas cosas.
Mis nudillos estaban blancos de tanto apretar el manillar. ¿Qué clase de monstruosidad estaba transportando? La advertencia del carnicero volvió a mí: no importa lo que escuches, es solo la carne asentándose. Era un mentiroso. Esto no era carne asentándose. Esto era algo naciendo, o transformándose. El quejido se convirtió en una especie de silbido intermitente, un sonido agudo que me erizaba el vello de la nuca. Me concentré en la línea blanca de la carretera, usándola como un ancla a la realidad. Los edificios abandonados pasaban a mi lado como fantasmas. No había ni un solo coche, ni una sola alma. Estaba completamente solo con la cosa. El silbido se detuvo de repente. Durante unos segundos, solo se escuchó el motor. Un silencio tenso que era casi peor que el ruido. Y entonces, un nuevo sonido emergió, uno que me hizo gritar dentro del casco. Fue un golpeteo. Un tap, tap, tap rítmico y duro contra la estructura de plástico de la mochila. Era rápido, insistente. Como si algo con uñas o garras estuviera tratando de abrirse paso. Tap, 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 tap. El ritmo se aceleraba, volviéndose frenético. Podía sentir los golpes en mi espalda, pequeños impactos que me recordaban que el tiempo se estaba acabando. La cosa quería salir. Y estaba a punto de lograrlo. Miré el GPS. Ha llegado a su destino. La voz robótica del teléfono sonó como una sentencia de muerte. Estaba frente a una enorme verja oxidada que bloqueaba la entrada a lo que parecía ser un complejo de almacenes aún más decrépito que los que había pasado. No había luces, no había un timbre, no había nada. Solo una cadena gruesa y un candado en la verja. ¿Era aquí? ¿Se habían equivocado de dirección? Me detuve, el motor de la moto temblando debajo de mí. El golpeteo en la mochila cesó en el mismo instante en que apagué el motor. Un silencio absoluto cayó de nuevo, más pesado y ominoso que antes. Me quedé inmóvil, escuchando, esperando. Y en ese silencio, escuché el sonido de una cadena siendo arrastrada por el suelo, al otro lado de la verja. Alguien estaba allí. Alguien me estaba esperando en la oscuridad. La oscuridad detrás de la verja era casi total, una negrura que parecía tragarse la poca luz de la luna. El sonido de la cadena arrastrándose se detuvo. Esperé, conteniendo la respiración, con el corazón bombeando adrenalina en mis oídos. Un chirrido metálico, lento y agónico, rompió el silencio. El candado. Alguien lo estaba abriendo. La verja se abrió lentamente, solo lo suficiente para que una persona pudiera pasar. Desde mi posición, no podía ver a nadie. Era como si la puerta se hubiera abierto sola. Una invitación a un infierno personal. La mochila en mi espalda se sentía como una bomba de tiempo a punto de estallar. Cualquier movimiento brusco, cualquier sonido, parecía que podía desencadenar lo que fuera que había dentro. Deslicé la moto a través de la abertura con el motor apagado, empujándola. Mis botas crujían sobre la grava y los trozos de hormigón rotos. Una vez dentro, la verja se cerró detrás de mí con un golpe metálico que resonó en todo el complejo. Estaba encerrado. El lugar era un cementerio de industria. Almacenes con ventanas rotas que parecían ojos vacíos, maquinaria oxidada esparcida como los huesos de bestias prehistóricas y una sensación de abandono tan profunda que era casi palpable. La app del teléfono seguía brillando, indicando que el punto exacto de la entrega estaba a unos 50 metros, frente al almacén más grande, el que estaba al final del patio. No había ni una sola luz encendida. Empecé a caminar, empujando la moto a mi lado. Cada paso era un esfuerzo. El paquete en mi espalda comenzó a moverse de nuevo, pero de una manera diferente. Ya no eran espasmos ni golpes. Era un movimiento lento, de reptil, como si la cosa se estuviera reacomodando, estirándose dentro del espacio confinado de la mochila. Podía sentir el contorno de su forma cambiando, volviéndose más definido contra mi espalda. Era largo, huesudo. A medida que me acercaba al almacén principal, un olor llegó a mí, superponiéndose al hedor metálico que emanaba de la mochila. Era un olor a incienso, a velas de cera barata y a algo más, a polvo viejo y carne cruda dejada al aire libre.
Era el olor de un altar improvisado. Me detuve a unos metros de la enorme puerta corredera de metal del almacén. Estaba cerrada, pero una pequeña puerta de personal, a un lado, estaba entreabierta. Una tenue luz anaranjada parpadeaba en su interior. Dejé la moto apoyada en una pared y me quité la mochila con el mayor cuidado posible. La coloqué en el suelo. El movimiento en su interior se detuvo. Era como si supiera que habíamos llegado. Como si estuviera esperando. Me quedé mirando la puerta entreabierta. ¿Tenía que entrar? ¿Dejar el paquete y marcharme? No había instrucciones. El cliente solo había dicho que se estaba impacientando. Me acerqué a la puerta, paso a paso, como si caminara sobre un campo de minas. El interior del almacén era cavernoso. La luz parpadeante provenía de docenas de velas colocadas en el suelo, formando un círculo en el centro del vasto espacio de hormigón. Dentro del círculo no había nada, solo el suelo manchado y oscuro. No había muebles, no había gente. Solo las velas y el silencio. El lugar se sentía extrañamente sagrado y profano al mismo tiempo. ¿Era esto? ¿Se suponía que debía dejar el paquete en el centro de ese círculo? Parecía una especie de ritual, y yo era el mensajero involuntario que traía la ofrenda. La idea me repugnó. Volví sobre mis pasos, agarré la mochila y la llevé conmigo hasta la entrada. El calor del paquete era ahora sofocante. La tela de la mochila estaba caliente al tacto. La cosa dentro estaba completamente quieta, expectante. Respiré hondo, el aire cargado de cera y podredumbre llenó mis pulmones. Di un paso para entrar al almacén, para cruzar el umbral. En el instante en que mi pie tocó el hormigón del interior, las velas parpadearon violentamente, como si una ráfaga de viento hubiera barrido el lugar, aunque no había corriente de aire. Y desde el fondo del almacén, desde la más profunda oscuridad más allá del círculo de velas, escuché un susurro. Era una voz seca, como el roce de hojas muertas. No entendí las palabras, no era español, no era ningún idioma que hubiera escuchado antes. Pero entendí la intención. Era una llamada. Una bienvenida. No era para mí. Era para la cosa que yo había traído. El terror me paralizó por completo. Estaba parado en la puerta de algo que no entendía, sosteniendo un paquete que estaba a punto de desatar el infierno. El susurro desde la oscuridad del almacén me heló la médula. Mi cuerpo quería correr, pero mis pies estaban pegados al suelo. La voz, o lo que fuera, repitió la palabra ininteligible, esta vez con un tono de impaciencia, de hambre. En ese momento, la mochila en mi mano se sacudió con una violencia inaudita. Fue tan fuerte que casi se me cae. Un desgarro sonó desde su interior, el sonido final de la tela y el papel cediendo. La cosa estaba fuera. O casi. La cremallera de la mochila se abrió sola, reventada por la presión desde dentro. El paquete, o lo que quedaba de él, cayó al suelo de hormigón con un golpe húmedo y pesado. El papel de estraza se deshizo por completo, revelando la pesadilla que había transportado. No era un corte de carne. No era un animal. Era algo más. A la luz parpadeante de las velas, vi una masa pálida y traslúcida, del tamaño de un torso humano, cubierta de una membrana brillante y veteada de venas oscuras que pulsaban con un ritmo rápido y febril. La forma era vagamente humanoide, con apéndices delgados y huesudos que se retorcían y se estiraban, como los de un insecto saliendo de su crisálida. No tenía cabeza, o al menos no una que yo pudiera reconocer. En su lugar, en la parte superior, había una abertura redonda que se contraía y se expandía, emitiendo un silbido agudo. Era la fuente de los sonidos que había estado escuchando. La membrana que la cubría se estiró y se rompió en varios lugares, liberando el mismo líquido oscuro y espeso que había manchado mi mochila. La criatura se movió, arrastrándose torpemente hacia el centro del círculo de velas. Dejaba un rastro baboso y oscuro a su paso. Se movía con una determinación antinatural, como si supiera exactamente a dónde iba. Era un recién nacido, y estaba yendo hacia su madre. O hacia su amo. El susurro desde la oscuridad se convirtió en un murmullo excitado,
una letanía de sílabas guturales que parecían animar a la criatura. Ver esa cosa moverse, viva, real, rompió el hechizo de mi parálisis. El instinto más básico de supervivencia se apoderó de mí. No grité. No había aire en mis pulmones para hacerlo. Simplemente me di la vuelta y corrí. Corrí como nunca antes había corrido en mi vida. No me importaba la moto, no me importaba el dinero, solo quería salir de ese lugar maldito. Mis pies resbalaban en la grava mientras corría hacia la verja. Esperaba encontrarla cerrada, esperaba quedar atrapado, pero estaba abierta. La misma pequeña abertura por la que había entrado. No me detuve a pensar. Me deslicé por ella y seguí corriendo por la calle industrial, sin mirar atrás. Esperaba oír pasos, o un chillido, o cualquier sonido que indicara que me estaban persiguiendo. Pero no escuché nada. Solo el sonido de mi propia respiración, entrecortada y desesperada, y el latido de mi corazón a punto de estallar. Corrí durante lo que parecieron kilómetros, hasta que las luces de una avenida principal aparecieron a lo lejos como una promesa de salvación. No me detuve hasta que estuve bajo la luz de un farol, en medio de la civilización, con coches pasando a mi lado, ajenos a la pesadilla de la que acababa de escapar. Me doblé, con las manos en las rodillas, vomitando en la acera. Vomité hasta que no me quedó nada dentro. Nunca volví a por la moto. Nunca reporté el incidente. ¿Qué iba a decir? ¿Qué había entregado un monstruo recién nacido a un culto en un almacén abandonado? ¿Me encerrarían? Borré la aplicación de mi teléfono esa misma noche. Corté todo contacto con ese trabajo. Me mudé de ciudad una semana después. A veces, por la noche, cuando el silencio es absoluto, creo que escucho ese silbido agudo. He intentado convencerme de que fue una alucinación, un sueño provocado por el agotamiento. Pero sé lo que vi. Sé lo que sentí en mi espalda. Era real. Y está ahí fuera. A veces me pregunto qué pasó en ese almacén. Me pregunto si la criatura encontró a quien la estaba esperando. Y la pregunta que más me aterra es, ¿cuántos paquetes como ese se entregan cada noche en nuestras ciudades, ocultos a plena vista, transportados por gente como yo, que solo intenta ganarse la vida? No tengo una respuesta. Solo tengo esta historia. Y una cicatriz en la espalda, una zona de piel que a veces, sin razón alguna, se siente extrañamente cálida al tacto. Como un recordatorio permanente del calor de mi última entrega. Y esa, mi gente, es la historia. La razón por la que colgué el casco y la mochila para siempre. Puede que no me crean, y honestamente, no los culpo. Hay noches en las que ni yo mismo me lo creo. Pero la sensación de ese pulso en mi espalda es algo que ninguna mente puede inventar, es un recuerdo grabado a fuego en mi cuerpo. Es una advertencia que siento la necesidad de compartir con todos ustedes que todavía están en la ruta. Tengan cuidado con los pedidos de última hora, con las direcciones en medio de la nada y con los paquetes que se sienten demasiado extraños. Confíen en su instinto. A veces, el dinero no vale el precio que podrías terminar pagando. No todo lo que transportamos es comida. A veces, sin saberlo, nos convertimos en los mensajeros del infierno. Gracias por acompañarme en este viaje a la oscuridad una vez más. Si esta historia te ha puesto los pelos de punta, házmelo saber en los comentarios y compártela con otro colega de la ruta. Quizás, solo quizás, podamos evitar que alguien más haga la misma entrega que yo. Nos vemos en la próxima crónica. Hasta entonces, rueden con cuidado.